Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os traigo el tutorial de la faldita. Mirad qué mona ha quedado. Es una falda así con mucho volumen, ¿veis? La he... Mirad. Tiene mucha caidita. ¿Vale? Esta, a conjunto con el top de la semana pasada. ¿Veis? Luego la he terminado con estas ondas, que son unas ondas, unos abanicos de siempre, y la tenéis todo el conjunto a juego con este color tan mono. Bueno, lo podéis hacer del color que queráis. Bueno, la tallita es para lo mismo que el top, que es el top era para 3 o 4 años y la falda lo mismo. Esto lo podéis hacer de largo como queráis, eso ya va por vuestra... Pues nada, espero que os guste y os dejo con el tutorial. Bueno, mirad, para hacer la falda he utilizado dos madejas de estas de lana que son de 75 gramos cada una. Un gancho del número 3 y un gancho del 2,5 para lo que es el elástico. Bueno, para hacer el elástico empezaremos con una cadena múltiplo de 2. Tienen que ser pares. Yo he puesto 100 puntos. Tenéis que poner lo que es el contorno más o menos de lo que es la cadera, ¿vale? ¿Por qué digo de la cadera? Porque luego esto se acopla y si no se acopla le ponéis un hilo de elástico que venden o un elástico que venden en las mercerías y lo ponéis, lo pasáis porque aquí entre las varetas cabe perfectamente y se acopla estupendo. Bueno, mirad, yo he hecho el elástico con el 3, he empezado lo que es las cadenas, que le he puesto, como os he dicho, 100. Aquí para haceros la muestra os voy a poner la mitad, ¿vale? Mirad, una vez que ya tenéis la cadena, con cuidado vais a unirla, que no se tuerza. La unimos con punto deslizado. El primero y último punto. Y continúa aún con el 3, ¿eh? Ahora cambio. ¿Por qué? Porque mirad, he cogido los puntos, os lo voy a hacer. Ahora os enseñaré cómo me han quedado. Levanto 3 cadenas y he cogido los puntos por aquí. ¿Veis? Por aquí, por la cadena. Este primero lo voy a hacer por aquí. Mirad, en el siguiente ya lo vemos, ¿veis? Por eso os he dicho que lo hicierais con el 3. Si queréis hacerlo así, también tenéis la opción de hacerlo como lo hacemos siempre. Pero esta vez los he cogido así, porque hay veces que en las faldas, no sé por qué, que me queda el elástico un poco raro. Ya sé que son imaginaciones mías. ¿Vale? ¿Veis? Por aquí, por en medio no, sino por detrás. Ay, ahora queda aquí. Esperad que voy a cortarlo porque me está a mí molestando esto. Y no lo veis bien. Por donde tiene que ir. ¿Veis? Por aquí. Y el siguiente.
por detrás de la cadena. Espero que se me entienda. ¿Veis? Esto es la cadena normal que nosotros siempre hacemos por aquí en medio. ¿Vale? ¿Veis? Pero yo los he cogido por aquí detrás. Es un poco más trabajoso. Mirad, ¿veis? Queda así. Bueno, continuamos así hasta finalizar la fila. Bueno, finalizamos la vuelta, mirar, con un punto deslizado en relieve. ¿Veis? Cojo las cadenas, paso por delante y ahora 3 cadenas. El siguiente lo haremos por delante también. Los otros 2 por detrás. Vamos a hacer 2 por delante, 2 por detrás, 2 por delante, 2 por detrás. Otra vez 2 por delante, dos por detrás. ¿Veis? Lo cogemos por aquí, en relieve. Por delante. Y por detrás. Y así trabajamos hasta finalizar la vuelta. Terminamos con dos puntos por detrás, cogidos por detrás. Ahora cerraremos como siempre como la otra vez, ¿vale? Con punto deslizado en relieve por delante. Levantaremos 3 cadenas y lo que tenemos que hacer es repetir la vuelta que hemos hecho. El primero por delante y los otros 2 por detrás. Por delante y los otros 2 por detrás. Y así vais a trabajar. Yo he trabajado durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobre 6 filas he trabajado. Bueno, una vez tenéis las 6 vueltas, yo aquí he hecho 3 porque eso estoy haciendo la muestra, ¿vale? Una vez ya las tenéis, vamos a hacer estas vueltas de punto de cadena. Entonces vamos a hacer punto de cadena, punto bajo, 3 cadenas, salto 1 y en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, salto 1 y en el siguiente punto bajo, 3, salto 1 y en el siguiente punto bajo. Si vosotras no la queréis con tanto volumen,
¿vale? ¿Veis? Si no queréis que se os quede así, con tanto que lo queréis más recto, tenéis que hacer esto. 3 cadenas, salto 1 y en el siguiente punto bajo, y en el siguiente vamos a hacer 3 cadenas, salto 2 y punto bajo. 3 cadenas, salto 1 y en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, salto 2 y en el siguiente punto bajo. Yo la he hecho solo saltando 1, pero lo podéis hacer así si no queréis tanto volumen, ¿vale? Así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta, pero ya os digo que yo he hecho saltando solo 1, punto bajo, 3 cadenas, salto 1, punto bajo, 3 cadenas, salto 1, punto bajo. Pero para menos volumen es 1, saltando 1 y en el siguiente saltando 2. Finalizaremos la vuelta con 3 cadenas y aquí en el punto bajo vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora solamente tendremos que subir 3 cadenas y aquí mismo ya hacer las 2 varetas, que será 3 en total. En cada argollita iremos saltando y vamos a hacer las 3 varetas o puntos altos. Saltaremos 3 varetas, puntos altos. ¿Veis? Saltamos en cada argollita 3 hasta finalizar la vuelta. Bueno, cerramos la vuelta aquí en el tercer punto de la cadena del inicio y volvemos otra vez a subir 3 cadenas y aquí en este mismo haremos los 2 puntos altos. Saltaremos las 3 varetas y entre los 2 grupos, perdón, haremos los 3. Salto 3, salto 3 y así vamos a trabajar todo. No tenéis que hacer aumentos, no tenéis que nada más que continuar con esta secuencia, lo mismo, ¿vale? Yo la he trabajado, mirar, $17 centímetros, que son casi 7 pulgadas, nada, faltan, bueno, 6 pulgadas y media, ¿vale? Y el elástico durante 2 pulgadas o 5. Pues ahora a trabajar. No tenéis que hacer otra cosa nada más que varetas, varetas, varetas. Bueno, ahora para finalizar la falda, mirar, entraremos con punto deslizado, cerramos, entramos en medio con punto deslizado, punto de cadena, punto bajo. Y ahora aquí entre medio de los abanicos, en vez de hacer 3 vamos a hacer 5. Y aquí en este siguiente, ¿veis? Punto bajo. Ahora en el siguiente
volvemos a hacer otros 5. Y punto bajo. Y así vamos a finalizar toda la falda. ¿Veis? En ondas la vamos a finalizar. Si aquí en vez de punto bajo hacéis punto deslizado, se os hará la onda más. Así que como queráis hacerlo, de las dos formas lo podéis hacer. ¿Veis cómo se marca más la onda? Pues ahora alrededor haremos todo. Bueno, y una vez terminada, así es como ha quedado la faldita. Como veis, es bastante capeadita, ¿vale? Con el top a juego. También si queréis le podéis hacer estas ondas aquí alrededor del cuello, lo podéis hacer perfectamente. Que tenéis la guía igual. Pues nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme y que nos vemos el próximo miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.